una sola bacteria, ver cómo crece en un matraz, etcétera, pero ya ver las competencias es complicado, ¿no? Bueno, microbiología ambiental o ecología microbiana, me gusta mucho esto que escribió E.O. Wilson, es un ecólogo de metasuarios, trabaja mucho con hormigas, si bien recuerdo. Y pues en algún momento él mencionó esto, ¿no? Si pudiera empezar de nuevo y volver mis ojos al siglo XXI, me convertiría en ecólogo microbiano. 10.000 millones de bacterias viven en un gramo de suelo común, una sola pizca que cabe entre el pulgar y el dedo índice. Ellos representan miles de especies, casi todas aún desconocidas por la ciencia. Dentro de ese mundo, yo iría con la corriente de la microscopía moderna y el análisis molecular. Yo podría viajar dentro de un submarino imaginario a través de las gotas de agua proporcionalmente al tamaño de los lagos y ahí rastrearía a los predadores y presas para llegar a descubrir nuevas formas de vida y cadenas alimenticias alienígenas. Todo esto y no necesitaría llevar mi aventura más allá que a 10 pasos del laboratorio de mi edificio. Bueno, a lo que él se refiere es, él como ecólogo, pues trabaja con animales grandes, con pájaros, etcétera. Tenía que salir a colecta, durar semanas observando y manejaba una área muy pequeña y una diversidad de especies relativamente pequeña. Y en el microscopio, pues en una gota de agua y más con las pruebas moleculares, tú puedes encontrar una diversidad enorme de organismos que están interactuando entre ellos, ¿no? Bueno, las interacciones de los microorganismos, pues se pueden dar, como veíamos, entre poblaciones, o sea, entre individuos de una especie con individuos con la misma especie, eh, entre poblaciones de especies diferentes también. Aquí vendría, ahorita vamos a mencionarlas un poco. Y entre reinos, por ejemplo, arqueas con bacterias, bacterias con hongos, bacterias con plantas, virus con bacterias, bacterias con animales, y estas interacciones son fundamentales, ¿no? No sé si hasta aquí tengan una duda. Sí me escuchan, ¿verdad? Es que creo que se trabó PowerPoint. Ahí está. Bueno, eso significa que sí, me imagino. Bueno, las interacciones entre poblaciones microbianas únicas, pues se dan obviamente en el ambiente natural donde coexisten estas poblaciones, ¿no? Y estas pueden ser positivas, incrementan obviamente, o sea, es que se ayudan entre ellas, incrementando, por ejemplo, el rango de crecimiento. En este caso hablaríamos de cooperación. Y también tenemos interacciones negativas, que sería lo opuesto, y es una competencia. También se habla, como que Teams me traba. Está PowerPoint. También de repente algunos autores mencionan, ¿cómo se dice? Competencias neutrales, una neutralidad, pero la mayoría coincide que no puede haber una neutralidad porque la simple existencia de otro individuo o te beneficia o te afecta, ¿no? Es como que no te va a afectar, ¿no? Pero bueno, se maneja también. Estas cooperaciones, pues se puede dar, por ejemplo, en la formación de colonias. Hay ejemplos de donde se incrementa por cometabolismo
la eficiencia de degradación, por ejemplo, de lignina, y estos procesos se han utilizado mucho en bioremediación, que vemos en el último parcial. Y, por ejemplo, el movimiento en la masa para buscar nutrientes de este organismo. Bueno, eso no es muy necesario que lo veamos, pero bueno. En resumen, las interacciones entre las diferentes poblaciones microbianas vendrían siendo estas. Ahorita vamos a ver un ejemplo o ejemplos de cada uno. Neutralismo, que técnicamente es inexistente, donde el organismo A no tiene ningún beneficio, ninguna afección, y el organismo B tampoco. El comensalismo es donde un organismo no se ve afectado ni beneficiado, pero otro organismo se ve muy beneficiado. No sé si alguien me pueda dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando hablábamos de los ambientes acuáticos, pues yo decía que los desechos que genera algunos microorganismos, pues van a ser fuente de materia orgánica para otros, ¿no? Si el segundo organismo, digamos, este es el organismo A, un zooplancton, digamos, y este desecha materia orgánica a su ambiente y un organismo B puede consumirla y nutrirse a partir de ella, eso es comensalismo, ¿no? Hay muchas interacciones así, donde a veces un organismo degrada un compuesto, obtiene energía a partir de él y el segundo organismo va a obtener energía del subproducto, ¿no? El sinergismo. El sinergismo es cuando los dos organismos, bueno, en este caso en el sinergismo, los dos organismos obtienen beneficios, pero, y si se fijan en el mutualismo también, donde los dos se benefician, pero en el sinergismo pueden hacer algo que no podría, que solos no podrían hacer tan bien. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda eso. Significa que este organismo A puede hacer el trabajo, este organismo B puede hacer el trabajo, por ejemplo, de degradar algún compuesto, alimentarse de algo, pero si están juntos se pueden alimentar muchísimo mejor, ¿no? En bioremediación es que juntos pueden degradar más un compuesto. Y mutualismo es que su simbiosis beneficia a los dos, ¿no? Por ejemplo, los líquenes que es una simbiosis entre unas células de algas o de cianobacterias con un hongo, pues el hongo recibe la glucosa que los organismos fotosintéticos generan a partir de la fijación del nitrógeno con ayuda de la energía del sol, y el hongo se acopla a la piedra muy bien, mantiene la humedad para que la cianobacteria pueda hacer lo suyo, ¿no? Solos no podrían estar ahí, ¿no? Entonces, en este caso es mutualismo. Competencia. Siempre que hay competencia, uno se ve afectado, ¿no? Aunque gane alguien en una pelea, en una competencia, pues invirtió recursos en eso, ¿no? Y invertir recursos, pues ya es algo negativo. Va a ganar a la larga, pero pues va a invertir recursos. Amensalismo o antagonismo, en este, pues un organismo no tiene ningún efecto o tiene efectos positivos y el otro se ve afectado negativamente. En este caso, un organismo produce algún compuesto que va a afectar a un segundo organismo para consumir sus nutrientes, ¿no? Los nutrientes del medio. Predación es cuando un organismo se alimenta directamente de otro organismo, pero en este caso pues sería que buscándolo directamente, ¿no?
Y parasitismo es donde un organismo es parásito del otro, literal, se está agandallando sus recursos, puede vivir inclusive en él, y pues le está bajando los recursos, ¿no? Entonces el parásito se ve, ¿cómo se llama? Beneficiado, el hospedero se ve perjudicado, y pues, por ejemplo, lo diferimos del comensalismo, porque pues yo puedo tener, digamos, las bacterias que tengo en mi intestino, ¿no? Pero realmente esas bacterias, bueno, ahí no es mutualismo porque yo me veo beneficiado y ellos se benefician, ¿no? Pero, por ejemplo, los ácaros que yo tengo en la piel y que todos tenemos en la piel, por ahí se menciona algo en el video, pues realmente a mí no me afectan, a menos de que las poblaciones se aumenten mucho, pero ellas pues se ven beneficiadas al vivir en mi piel, entonces supongo que puedo vivir con ellas, ¿no? A bajas concentraciones de población. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Dejen ver si tenía preparado algún video para esta parte. No, aquí no. En los siguientes temas hay varios videos. Esto es lo mismo, pero en inglés, con algunas explicaciones un poquito más precisas, ¿no? Pero bueno, esta tabla es importante que se la aprendan muy bien. Va a ser parte del examen, ¿no? Interacciones negativas como competencia, pues siempre los organismos, si no se ven beneficiados entre ellos, van a competir, ¿no? Por ejemplo, por el alimento, por los nutrientes, por las presas. Inclusive los parásitos pueden tener interacciones negativas de competencia para establecerse en un hospedero. Por ejemplo, también por producir desechos tóxicos que afecten a otros organismos, ¿no? Inclusive la competencia negativa puede tener algunas bases genéticas interesantes. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de los plásmidos toxina? ¿Quién me puede explicar qué es un plásmido? A ver, se aprende primero. Profe, le escuchaba muy feo. Así tengo la voz. Ok, feo como cortado. Como si hubiera estática o algo así. O distorsión más bien. Ok, dame un segundo para ver cómo lo puedo arreglar. Bueno, bueno, en teoría ya se va a escuchar mejor. Si no es así, me lo haces saber, por favor. Bueno, ¿quién me puede explicar qué es un plásmido? Ay, sí, todos están diciendo que se escucha feo, ¿verdad? A ver, denme un segundito para a ver qué más puedo cerrar. Ya se le escuchó bien. ¿Sí? Oh, muy Sí. bien. Excelente. Bueno, yo les preguntaba qué es un plásmido. ¿Quién ya vio esa definición? Bueno, ya han de haber visto, pero bueno, ¿quién me la puede explicar? Levante la mano. O búsquenlo. ¿Sí? Dime. Es ADN circular que se encuentra en bacterias.
Ok, es ADN circular que se encuentra en bacterias. Por ahí levantó la mano Rainer, ¿nos podrías explicar un poquito más? Pues iba a decir lo mismo, es ADN presente en el citoplasma de las bacterias, está de forma libre y de forma circular. Y son muy fáciles de intercambiar genes. Intercambian genes fácilmente. ¿Y estos plásmidos qué hacen? ¿Qué pueden hacer dentro de sus capacidades? Tienen genes de intercambio. virulencia, ¿no? Hay unos que tienen genes de virulencia, hay otros que tienen genes que les ayudan a degradar otros compuestos, otros que les confieren resistencia. Sí, por ahí va, ¿no? Entonces, en este caso, estos plásmidos, toxina y antitoxina, tienen una estrategia para mantenerse en su hospedero. Aquí, técnicamente, el plásmido podría funcionar como un tipo de parásito. Y bueno, a ver, la interacción funciona así. Este plásmido hace que E. coli produzca el gen HOC, que es un asesino de huésped. Daña el potencial de membrana de las células. Entonces, este gen mata a E. coli, se puede matar a sí misma técnicamente, ¿no? Pero el mismo plásmido trae un gen SOC. Este gen es supresor del asesino. O sea, el gen SOC suprime al gen HOC. Utilizando un RNA mensajero antisentido, luego los van a ver en biología molecular, que bloquea la expresión que realmente no bloquea la expresión, sino que detiene la actividad de ¿no? Entonces, es un mecanismo de supervivencia del plásmido, porque hagan de cuenta, este gen HOC, mientras esté funcional dentro de la célula, va a ser expresado y va a generar la proteína que hace que se muera la bacteria. Y tiene una vida media de varios minutos, pónganle unos 10 minutos. Y el gen SOC, que es el que suprime a este plásmido, a este gen, a esta proteína, su vida media es de unos 2-3 minutos. Entonces, ¿qué pasa si la bacteria se divide y el plásmido no? Entonces, una de las bacterias nuevas tiene el plásmido, pues va a tener los dos genes produciéndose. Stock va a inhibir a HOC y la bacteria va a ser funcional. Y si otra de las bacterias hijas no tiene el plásmido que va a seguir produciendo estos genes, pues va a tener los dos porque se quedan dentro del citoplasma. Pero como les dije, el gen SOC que suprime el asesino tiene una vida media de unos minutos. Entonces, durante unos minutos va a ir suprimiendo el asesino, pero HOC dura más minutos, 10 minutos, digamos. Entonces, al principio va a ser inhibido por SOC, pero conforme el gen SOC vaya dejando de funcionar, HOC va a empezar a matar la célula. Entonces, con esto el plásmido asegura que solo las células que lo contengan van a estar funcionando, ¿no? Van a poder sobrevivir. Entonces, piensen qué ventaja en biotecnología tendrían este tipo de genes, ¿no? De este tipo de plásmido, ¿no? Vayan pensando. Y, bueno, ¿por qué se traba? Bueno, ese es un tipo de parasitismo y de competencia, pero bueno, siempre hay competencia entre los microorganismos. Neutralismo, como les decía, es una falta de interacción entre dos poblaciones. Técnicamente muchos autores dicen eso, que no existe. El simple hecho de existir ya es un tipo de competencia, no beneficio. Pero bueno, no podría ocurrir entre poblaciones
con capacidades metabólicas similares, ¿no? Si dos poblaciones microbianas consumen el mismo recurso, nunca puede haber un neutralismo. Entonces, por ejemplo, yo tenía un cocker y tenía una iguana cuando vivía en Durango, cuando era joven. Y al cocker le dábamos sus croquetas y a la iguana le dábamos su fruta, ¿no? Entonces, realmente era neutral porque pues la perrita se comía sus croquetas y la iguana se comía su fruta y no se molestaban entre sí, ¿no? Eran neutrales. Pero llegó un momento donde a la iguana se le ocurrió probar las croquetas y le gustaron y empezó a comer croquetas. Entonces ya no era neutralismo, ya había competencia. De hecho, los se peleaban por comer las croquetas. Y después resultó que a la perra también le empezaron a gustar las frutas, las verduras, entonces fue un desastre ahí en la casa, ¿no? Pero bueno, ya compartían comida y en un momento ya hasta eran amigas y comían juntas, ¿no? Pero bueno, neutralismo tienen que consumir nutrientes completamente diferentes, ¿no? Se puede dar también en poblaciones separadas, por ejemplo, microambientes, microesferas, que se pueden dar en ecosistemas, o fuera del ambiente, ¿no? O sea, completamente separadas. Se puede dar cuando hay condiciones ambientales adversas, por ejemplo, que todos los organismos ya no tienen nutrientes y pasan un proceso de esporulación. Obviamente pues la espora no consume recursos y pues pueden haber esporas de muchas especies y obviamente cuando llegan los nutrientes van a empezar a competir, ¿no? ¿Cómo son los microorganismos en estado de reposo? El comensalismo, como yo les decía, es por ejemplo cuando unos organismos a través de su metabolismo van a modificar algún nutriente que ellos no van a consumir, pero va a ser consumido por una segunda especie, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho en bioremediación, en la parte de bioremediación. Y uno de los muy importantes es sinergismo. En este caso, el sinergismo, y me faltó mencionarlo hace rato, no es una asociación obligada. No es necesario que estén las dos poblaciones. Una población puede ser sustituida por otra, pero en este caso el trabajo sinérgico permite realizar actividades que no podrían realizar solas. Por ejemplo, que se establezcan en un nuevo ecosistema, que puedan degradar algún compuesto contaminante, inclusive que una modifique el pH del ecosistema para que se pueda establecer que otra pueda crecer mejor y el subproducto de la segunda pueda ser aprovechado por la primera. Eso es sinergismo. Igual ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y aquí hay una subcategoría que es sintropismo, donde dos o más poblaciones se unen para suplir una necesidad nutritiva, ¿no? Aquí vienen unos ejemplos, pero lo vamos a ver, bueno, por ejemplo, esta remoción de tóxicos, lo vamos a ver en bioremediación, lo de algas y bacterias en tratamiento de aguas residuales. Pero bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de sinergismo, de hecho. Mutualismo, en este caso los dos se ven beneficiados y es una relación obligada. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo del virus, el hongo y la planta? Ese es un ejemplo de mutualismo, ¿no? Es obligada, a diferencia del sinergismo, como lo que acababa de mencionar de los líquenes, ¿no? En el caso de mutualismo entran muchos endosimbiontes, inclusive endosimbiontes celulares. Son los que más entran aquí. Y pues la competencia entre microorganismos
Por ejemplo, puede ser para obtener nitrógeno, carbón, donadores y aceptores de electrones, luz, agua, vitaminas. Y pues esta se da cuando ocupan el mismo recurso, ¿no? Ok. Amensalismo o antagonismo, mencionábamos que es cuando un organismo genera un compuesto que inhibe el crecimiento de otro organismo, ¿no? O sea, competencia por liberación de sustancias tóxicas. En 1951 salió una publicación muy interesante, inclusive a una hora, pero obviamente ya hay más técnicas, pero Waldhauser en ese año aisló 123 bacterias de suelos y 16 hongos. Llegan de cuenta, hizo una prueba de inhibición, o sea, cultivos duales, entre todas las combinaciones posibles que había entre bacterias, o sea, que la bacteria 1 lo probó contra 122 bacterias y esa misma bacteria contra los 16 hongos, ¿no? Así con todas las interacciones posibles. Y reportó que el 31% de esas bacterias inhibieron otras bacterias, ¿no? Y 36% de los hongos inhibieron a otros hongos y el 44% de los hongos inhibieron bacterias. Esto, si se fijan, pues significa que todos estos organismos, que obviamente había más en ese ecosistema, pues estaban peleando entre sí bien a gusto, ¿no? Luego de repente en el laboratorio me toca que algunos doctores se emocionan porque se les contamina y ven una bacteria que inhibe a otra, un hongo que inhibe a otra, pues es relativamente normal. A partir de ahí salen los antibióticos, ¿no? Pero obviamente pues un antibiótico necesita tener un porcentaje de inhibición bastante bueno. ¿Aquí alguna duda que tengan? No, profe. Muy bien. Bueno, en este caso, esta gráfica es un ejemplo de hecho, es parte de la tesis de un estudiante que tuve hace un par de años o 3 años. Hagan de cuenta, nos dijeron que en el estado de Guanajuato ellos cultivan ajo y el ajo se les contaminaba con un hongo que se llama Stromatinea cepivorum. Y este hongo, pues lo que hace es que literal el ajo se pudre, ¿no? Entonces, el problema es de que genera unos como esporas muy grandes que se llaman esclerosios. Y estos pueden durar años en los suelos sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues echaban algún antifúngico, pero pues se moría, pero la espora realmente no le pasaba nada y volvía a contaminarse, ¿no? Y nos pidieron que a ver si nosotros podíamos encontrar algún enemigo natural ahí en esos suelos. Entonces nos mandaron muestras de suelos de Guanajuato y ahí pudimos aislar diferentes cepas de hongos y ya le tirábamos a buscar un hongo que se llama tricoderma, que es muy conocido por su actividad antifúngica. Entonces mi alumno probó diferentes hongos contra el patógeno utilizando cultivos duales. Entonces, él lo que hacía era, ponía cierto número de esporas de tricoderma de un lado de la placa, ponía un esclerosio del otro lado de la placa y los dejaba crecer, ¿no? Y todos los días, pues, él iba midiendo el crecimiento de las colonias. Entonces, estos son los resultados, ¿no? En rojo vemos el fitopatógeno y en azul el organismo benéfico, en este caso tricoderma, ¿no? Al principio, pues el patógeno a las 48 horas ya tiene un crecimiento, ¿no?
tricoderma como que empezaba a crecer. Y al principio el patógeno pues empezó a crecer más rápido, pero cuando tricoderma, el benéfico, empezó a aumentar su tamaño, si se fijan, las colonias empezaron a reducirse. De hecho, tricoderma tiene la capacidad de alimentarse directamente de otros hongos mediante algo llamado microparasitismo. Empieza a consumir, a parasitar sus hifas y a comérselas técnicamente por dentro. Y pues llega un momento donde pues ya el hongo creció demasiado e inhibió el crecimiento del segundo organismo, ¿no? Ya la placa tiene 6 centímetros, o sea, ya no podía crecer en el tricoderma y pues ahí se detuvo el crecimiento. Y al inhibirlo, bueno, aquí es un ejemplo de microparasitismo, pero es amensalismo por los compuestos que genera y que inhiben el otro hongo, ¿no? No sé si de esta parte tengan alguna duda. No, profe. Muy bien. Ok. Y bueno, pues obviamente los antibióticos es un ejemplo de antagonismo. Ustedes, bueno, ya vimos los experimentos de Alexander Fleming. Y también hay bactericinas. ¿Quién me puede decir? Bueno, a ver, un antibiótico es una sustancia secretada por un microorganismo que tiene la capacidad de afectar a otros microorganismos. Sustancia, una sustancia no compleja. Y una bactericina es una toxina proteica sintetizada por una bacteria con el fin de inhibir el crecimiento de bacterias similares o de cepas cercanas. ¿Cuál es la ventaja de las bactericinas en contra de los antibióticos? Piénsenle. Y tiene que ver con que sea una toxina proteica. ¿Cuál es más fácil de manipular en el laboratorio y por qué? O de modificar. La bacteriocina. Ok, ¿por qué se te ocurre que tiene ventajas? Porque, bueno, creo que como se trabaja más con proteína, no Exactamente. sé, pues supongo que por eso. Sí, o sea, una molécula como los antibióticos, pues sí puedes buscar moléculas similares o químicamente hacer algunos cambios, pero te limita mucho. Y una proteína, como tiene una secuencia de ADN que puede mutar o que tú la puedes mutar, pues puedes generar mayor diversidad de bactericinas, ¿no? Y es ventajoso. Bueno, parasitismo, pues obviamente una población, bueno, ustedes son químicos, biólogos, parasitólogos, ¿no? Ustedes son un chorro y llevan para todo eso. Entonces, bueno, creo que no les tengo que hablar mucho de esto. Predación. Predación, en este caso creo que no venía en la lista, pero predar significa que un organismo va a seguir y a buscar selectivamente a otro organismo para consumir sus nutrientes, ¿no? En este caso comiéndoselo. Y pues suena loco, pero sí hay unas bacterias que lo hacen, bacterias predadoras. Si nos vamos a microorganismos, pues si hablábamos del zooplancton, pues come directamente plancton, ¿no? Bueno, fitoplancton o inclusive bacterioplancton, ¿no? Entonces, los microorganismos depredadores se dirigen específicamente a otros microorganismos para poder sobrevivir y pues para consumir sus nutrientes, ¿no? Algunos de estos organismos son, por ejemplo, los bacterias Valo, como Bedelobibrio, no sé cómo se pronuncia, y estos pueden ser epibióticos, o sea, llegan, se pegan a un organismo
y crecen en la superficie de la presa, ¿no? Y están consumiendo los nutrientes. B, periplasmáticos, buscan la presa, técnicamente se meten entre sus membranas y la pared celular, obviamente en las gram negativas, y van a consumir sus nutrientes hasta que mueren. Y citoplasmáticas, pues literal se tienen que meter dentro del citoplasma para ir consumiendo sus nutrientes. No es necesariamente parasitismo porque pues lo buscan selectivamente y van a causar cosas, literal muere relativamente rápido, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, este es un ejemplo de otra tesis. Me gusta luego poner cosas en las tesis de mis estudiantes. Es de una tesis de otro alumno de Víctor, era mi tesista de licenciatura. De hecho, ya empezó a hacer el doctorado. Hace mucho que era mi tesista de licenciatura. Pero bueno, esa vez estábamos buscando bacterias que pudieran degradar aceite de motor. Está difícil. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hicimos? Pues buscamos a lugares contaminados con aceite de motor, suelo contaminado con aceite de motor, y aislamos diferentes microorganismos y probamos que estos microorganismos generaran hidrólisis del aceite, o sea que técnicamente lo fueran degradando, ¿no? Y entonces lo probamos las bacterias que aislamos. En el laboratorio teníamos una bacteria que utilizamos para degradar compuestos de restaurantes grasosos, ¿no? Que es la WL32. Y aislamos 3 bacterias, la C18, la R16 y la A14. Así les puso mi alumno, no tengo idea de por qué, pero pues se quedó su nombre. Entonces, poníamos los cultivos con estas especies bacterianas y veíamos cuánto tiempo tardaban en, lo dejamos creo que 14 días o 10 días y veíamos cuánto por ciento del aceite habían degradado. La W32 degradaba un 7%, la C18 degradaba un 9%, y pongan mucha atención porque voy a preguntar de estas gráficas, y la R16 pues degradaba casi el 6%, y la mejor era la A14 que degradaba, pónganle un 13%, ¿no? Cuando no poníamos bacterias, pues obviamente no había nada de degradación, ahí se quedaba el aceite. Ahora, queríamos ver si había sinergismo o cometabolismo, o sea, combinar bacterias y obtener porcentajes de degradación mayor, ¿no? Entonces, probamos las interacciones posibles, por ejemplo, la W32 más la C18. Juntas degradaban 12%. Si se fijan, la W32 degrada, si acaso, un 7%, y la C18, ¿cuánto dijimos? Degrada un 9%. Si lo sumamos, pues técnicamente sería un 16% de degradación lo que podrían hacer. Entonces, si se fijan, juntas solo degradan un 12%, ¿no? Entonces, técnicamente están compitiendo, o sea, si hay más degradación, a lo mejor uno de los compuestos no lo comen en común, el aceite trae un chorro de hidrocarburos diferentes, técnicamente, ¿no? Entonces, pero no era sinergismo ni cometabolismo, ¿no? En el caso de cuando combinamos la W32 más la A14, juntas degradan un 15%. ¿Ustedes qué interacciones creen que hay aquí? Si degradaron 15%. A ver, la W32 degradan 7 más
los 13 en total sumaría 20, pero juntas solo degradan el 15%. ¿Creen que es sinergismo? Pues también sería competencia. Ahí están como que compitiendo y realmente no, y consumen el mismo nutriente, entonces este se acaba y ya no hay más degradación, ¿no? En el caso de la W32 más la R16, degradan 16%, separadas sería 7 más estos 4, no, más estos, póngale 7 más 6, que darían 13, pero juntas degradan 16%. A ver, ¿aquí qué estaría pasando? ¿Un sinergismo? Exactamente, aquí es sinergismo, porque obviamente solas pueden degradar cierto porcentaje, pero juntas degradan más inclusive de lo que puede consumir cada uno. Entonces, por un lado, unas consumen ciertos compuestos del aceite, otras otros, y juntas terminan degradando mayor cantidad de aceite, ¿no? Que es la interacción más beneficiosa, ¿no? Entonces, estas dos cepas solas no se ven como que muy prometedoras, y menos si lo comparamos con la 14, pero juntas, pues es bastante prometedor, ¿no? Y bueno, la R16, si la combinamos con la C18, degrada un 10%, la R16 sumada con la C18, pues me debería de dar unos 15. Aquí no llega ni siquiera a 10. ¿Qué interacción sería aquí? Bueno, no llega ni a 12. Competencia. Exactamente, están compitiendo, o sea, bueno, todas están compitiendo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es competencia y muy negativa porque o sea, no, el trabajo que hacen solas no lo pueden llegar a hacer estando juntas porque están peleando, ¿no? Y cuando combinamos tres cepas, por ejemplo, la R16, la C18 y la A14, pues tuvimos un 10% de degradación, o sea, simplemente no había buena degradación, ¿no? Había mucha competencia, ya metimos otra, la competencia es muy alta como para que pueda pasar el proceso y simplemente era muy poco. Y cuando combinamos las 4 cepas, pues todas están más preocupadas peleándose entre ellas que degradando el aceite que comiendo y pues degradan un 6%, ¿no? Y el control, pues obviamente no hay degradación. Entonces, espero que con la explicación de estas gráficas quede un poquito más claro este tema. No sé si tengan alguna duda. No, profe. Bueno, más o menos con estos temas me gusta ir explicando más o menos lo que trabajo en el laboratorio o los tipos de tesis que tienen mis alumnos de licenciatura. Y pues luego ya cuando estén en octavo o en noveno, pues si quieren hacer tesis, pues pueden ir al laboratorio y preguntar, se hace un proceso de selección y pues ahí pueden hacer tesis conmigo, ¿no? Pero bueno, lo vemos en todo el semestre. Y esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan algún comentario. Los tlacuaches se comen las croquetas de mis gatos. Órale. Todo bien, profe. Bueno, entonces que tengan muy bonita tarde y pásenla muy bien este fin de semana. Obviamente, pues cuídense mucho y pues nos vemos pronto. Hasta luego.